Abrimos el capítulo internacional y vamos a situarnos en Egipto porque allí la situación realmente es dramática, crece día a día el número de muertos y en este caso 25 policías fueron asesinados en una emboscada. Presuntos combatientes islamistas asesinaron este lunes a 25 efectivos egipcios e hirieron a otros 2 en una emboscada registrada en la península del Sinaí, según informaron funcionarios locales. De acuerdo con estas fuentes, quienes solicitaron el anonimato por razones de seguridad, los policías ejecutados no estaban en actividad e incluso iban vestidos de civiles. Asimismo, refirieron que el ataque ocurrió cerca de la ciudad fronteriza de Rafah. La región del Sinaí ha experimentado ataques casi diarios contra fuerzas de seguridad por parte de presuntos militantes desde el derrocamiento del presidente islamista Mohamed Morsi el 3 de julio pasado en un golpe de Estado. Vamos a conocer más detalles de este tema con el analista internacional Horacio Calderón, que ya se encuentra en línea. Horacio, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Martín, ¿cómo estás vos? Muchas gracias por atendernos, muy bien. Un placer. Bueno, Horacio, contanos un poco el origen de este conflicto. Quizá el público diariamente ve cifras de muertos que se van incrementando, pero no entiende quizás el origen de este conflicto tan Cómo no, Martín, además del origen, lo más complicado es el desarrollo y la actualidad. Para sintetizar, bajar un poco al oyente, que a lo mejor no conoce demasiado este tema, diría que en la actualidad Egipto está dividido en dos grandes campos. Un campo laico y un campo religioso extremista. ¿Esto cuándo tiene origen? Nada menos que a fines de la década del 20 del siglo pasado. O sea, la Hermandad Musulmana fue fundada en el año 1928. Para que se den una idea, en fin, de la antigüedad de la misma, y tiene representaciones, algunas públicas y otras secretas, en 100 países del mundo. ¿Cómo se llega a esto? Bueno, a través de todas estas décadas, desde 1928 hasta la fecha, han existido enfrentamientos muy duros entre la Hermandad Musulmana y el régimen de turno. Quien da el golpe final fue nada más y nada menos que el famoso presidente de Egipto, el coronel Gamal Abdel Nasser, que ahorca a uno de sus principales líderes, Said Qutb. A partir de ese momento, las actividades de la Hermandad Musulmana tuvieron un carácter clandestino, pero sin desafiar la autoridad del Estado laico, clásico, militar, que encarnó Nasser. ¿No es cierto? Bueno, luego conocemos todo el desarrollo histórico, esta falsa primavera egipcia de la cual tanto se ha hablado, que no fue ni siquiera un golpe de Estado, fue un golpe de palacio ejecutado por los mismos militares para evitar que el presidente de ese momento, Hosni Mubarak, pudiera colocar como delfín a su hijo. Sí. Bueno, comienza un periodo de transición bastante duro que conduce elecciones, en las cuales triunfa un representante de una facción importantísima de la Hermandad Musulmana, como es Mohamed Morsi, elecciones libres, democráticas, etcétera, pero ¿qué sucede? Que dieron paso a que un extremista pudiera hacer usufructo de ellas. Sí. Llega al gobierno Mohamed Morsi y contra todo lo que estaba establecido en cuanto a lo que son las reglas de poder en este país, ¿qué intenta? Intenta barrer el poder militar prácticamente de plano, cuando es quien realmente tiene todos los resortes del país, políticos, económicos, militares, etcétera, y finalmente es derrocado. Es derrocado, pero además hay que aclararle al televidente, yo no estoy de acuerdo con lo que han dicho algunos especialistas, de que la Hermandad Musulmana es pro-occidental. Eso es un disparate, que no tiene ningún tipo de asidero. Entonces, se trata de un movimiento que ha ejercido actos de violencia que se han visto estos días contra, por ejemplo, comunidades no islámicas. Por ejemplo, han asesinado a cristianos coptos, que son los más antiguos de Egipto, ¿no? Y en estos días pasados quemaron 20 iglesias, que este presidente actual, respaldado por el poder militar del general Abdel Fattah al-Sisi,
han prometido reconstruir. Entonces, o sea, hoy por hoy hay un gobierno de facto en Egipto. Es un gobierno de facto, exactamente, y lo que sucedió en Egipto fue un golpe de Estado. Yo como analista no puedo, por más antipatía que pueda sentir hacia el extremismo de la hermandad musulmana, negar que eso fue un golpe de Estado, porque sería contra toda la lógica, todo el razonamiento, etcétera. Entonces, ¿qué sucede ahora, Martín? El campo extremista está dividido en dos grandes facciones. Sí. Los islamistas de la hermandad musulmana y los yihadistas que responden a los lineamientos estratégicos, etcétera, de la red Al-Qaeda, ¿no? Que ambos, de manera combinada, por supuesto, amenazan no solamente la estabilidad institucional del país, aunque sea de un gobierno de facto, sino que preparan las condiciones de ambos lados, estamos hablando de parte del gobierno, a cual yo le doy la derecha personalmente, porque hay que proteger el Estado laico y evitar que el fanatismo religioso se adueñe de Egipto, claro. y por el otro lado, estos extremistas, ¿no?, que acaban de arrestar al líder espiritual, esta es una primicia que te doy, que se llama Mohamed Badie, sí. Y Hayat al-Shatter, que es su segundo, ya estaba en custodia. Entonces, ¿qué sucede? Con la represión actual por parte del gobierno militar, más el arresto de todo el directorio de la hermandad musulmana, yo te podía ya casi asegurar, con un alto grado de probabilidad de ocurrencia, que gran parte de la juventud de la hermandad musulmana pase a la clandestinidad y comience a desarrollar acciones terroristas contra blancos, en principio blandos, turistas, radios, periodistas, jueces, dirigentes políticos, civiles, militares, etcétera, que respalden al gobierno militar laico, que no hay ninguna duda que es una dictadura laica. Claro. Contra un proyecto de una tiranía islamista, ¿no es cierto?, que arrasaría inclusive con los mismos musulmanes moderados, con los cristianos, que son el 10% de la población egipcia. Ahí tenemos 8.500.000 cristianos en Egipto, ¿no?, que están siendo desde ya atacados. Y en cuanto a lo que sucedió hoy en el Sinaí, yo discrepo, porque tengo la información digamos, más segura por las fuentes, sí, de que haya sido la hermandad musulmana. Los ataques de hoy los lanzó un grupo de militantes yihadistas vinculadas a la red Al-Qaeda, sí, perteneciente a una tribu beduina que opera en el desierto del Sinaí. Bueno, Horacio, te agradecemos muchísimo, como siempre no tenemos más tiempo. No, por eso me apresuré. Bueno, gracias Horacio, un abrazo grande. Hasta pronto. Buenas noches. A ver cómo han resultado los números favorecidos en la quiniela de la noche.